Una feliz tarde, mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño con las noticias del mundo ahora de France 24. Vamos a los titulares. Con un día de homenajes solemnes, Francia conmemoró 10 años de los atentados de París e inauguró un nuevo jardín de la memoria, dedicado a las 132 víctimas mortales. Sus nombres fueron leídos y Emmanuel Macron dijo que Francia recuerda el dolor y que permanece. Tenemos reporte. Después de 43 días de crisis, terminó el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Tras la firma de Donald Trump a la ley de acuerdo de gasto entre demócratas y republicanos, ya se retoman las actividades de los empleados del Estado que estaban en paro. Y este jueves Colombia recuerda los 40 años de la peor tragedia natural de su historia, ocurrida en la ciudad de Armero durante la noche del 13 de noviembre de 1985. La erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que sepultó a la población, matando a 25.000 personas. Y comenzamos con las conmemoraciones en París. En Francia fue un día de ofrendas y discursos políticos por las 132 víctimas del 13 de noviembre hace una década. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía sobre la solemnidad de la jornada. Saludo para ti, Erika. ¿Cómo se vivieron los homenajes por este 10º aniversario de los atentados en París? Hola Ángela, bueno, comenzaron tempranos con los tradicionales homenajes en los sitios de los atentados, el Estadio de Francia, las terrazas y el Bataclan, pero sin duda acaba de terminar la ceremonia más importante, la que marcó la diferencia este año porque se cumplió una década ya de estos terribles atentados que dejaron 132 muertos, una ceremonia que tenía como hilo conductor la música, nos lo había adelantado el organizador, justamente uno de los organizadores de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, al comienzo vimos a Jarvis Cocker, el vocalista del grupo británico Pulp, que se encontraba justamente ese 13 de noviembre del 2015 aquí en París. Él escribió una canción que se llama Viernes 13 y que luego la presentó en su programa de la BBC, pues él la interpretó, más bien fue casi una recitación de la letra de esa canción. También hubo un momento muy importante en que el coro formado por víctimas de los atentados y también a familiares de las víctimas interpretó la que se conocía como la canción de los vivos, porque hubo una canción de los muertos cuando se leyeron los nombres de los fallecidos y se vieron sus fotos proyectadas con un espectáculo de luces, pues luego hubo esa canción de los vivos interpretada con el cantante justamente de Eagles of Death Metal, el grupo que tocaba en la sala de conciertos Bataclan, Gis Hugh, que recordemos siempre ha tenido gestos con las víctimas desde el día de los atentados, luego volvió a tocar a París. Para él era un deber y en un caso concreto que conozco, él, por ejemplo, hizo los coros de las canciones de un grupo de una de las personas que falleció en la sala de conciertos Bataclan. Hubo también momento para los discursos, los dos presidentes de las dos asociaciones, una de ellas 13, 11, 15, es la asociación más bien de los padres de las víctimas, una asociación formada por personas más bien mayores de edad. Ellos destacaron justamente, bueno, esta conmemoración, toda la necesidad de encarnar la memoria y destacaron que pronto además va a inaugurarse por fin ese museo en recuerdo de las víctimas del terrorismo y destacaron también la pregunta que a ellos les queda tras esos atentados y también tras el juicio que hubo por estos atentados en el año 2021, por qué se produjeron estos hechos. Luego escuchamos el discurso del presidente de Love for Paris, una asociación que estaba formada por gente más joven, la mayoría víctimas del Bataclan, y que va a disolverse justamente hoy, pues ellos quieren dejar ese papel de víctimas, así lo dijo Arthur Denouveau, su líder, pues él en cambio puso el acento justamente cómo hacemos para separarnos
de este drama y la respuesta fue el amor. De la alcaldesa de París podemos destacar que ella volvió a recordar por qué París fue blanco de estos atentados, porque es una ciudad que ama la diversidad, porque es una ciudad que disfruta con un concierto, con una terraza que vibra y que aprecia las diferencias, y destacó la alcaldesa cómo la ciudad se puso de pie y cómo se sigue poniendo de pie. Y finalmente ese único discurso de Emmanuel Macron, recordemos que nunca un presidente había participado de estas conmemoraciones, pues él, como nos tiene acostumbrados a esos discursos con muchas metáforas, con alegorías más bien poéticas, recordó también, dijo que quería buscar el sentido de lo que habían sido estos ataques, dijo que el yihadismo lamentablemente seguía existiendo, que Francia había hecho mucho y que su gobierno, pero en general el país había hecho mucho para combatirlo, pero que sigue existiendo. Ahí él enumeró las medidas, cómo se ha aumentado el presupuesto, cómo se han publicado reglamentos, ¿no es cierto?, a nivel europeo, pero también se ha reforzado todo el arsenal legislativo en Francia para luchar contra el yihadismo, que le ha dado más herramientas a la policía, también a la policía que está en las cárceles, que justamente donde se radicalizan muchas de las personas, como también se han hecho esfuerzos por analizar el financiamiento que reciben los grupos terroristas, pero dijo, bueno, no podemos garantizar que no volvamos a tener un hecho como este, y recordó que desde el año 2015 han sido frustrados 85 nuevos atentados. Pero, como digo, la música era la columna vertebral y nuevamente ese coro de las víctimas permitió que esta ceremonia terminara por lo alto con una canción que recuerda cómo el amor vence sobre el odio, una canción que aquí en la Plaza de la República, donde yo me encuentro, fue acompañada por todas las personas que estaban con sus banderas francesas y con aplausos, emocionados también de ver que estas víctimas logran recuperarse a través de la música y del hecho de unirse y de mantenerse encarnando justamente esa esperanza. Bueno, Erika, gracias. Y la noche del 13 de noviembre de 2015 vamos a recordar los hechos. 3 comandos terroristas atacaron la capital francesa en una operación sin precedentes. Embates suicidas, tiroteos indiscriminados y tomas de rehenes. El resultado, 132 muertos y cientos de heridos. Repasamos lo ocurrido en este informe. Un instant. Il y a une bombe, elle a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion. Courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Explosiones en las inmediaciones del Stade de France. 3 en total a partir de las 9:17 de la noche. Los momentos de horror acababan de comenzar. François Hollande asistía al partido amistoso entre Francia y Alemania y fue evacuado. Entonces se descubrió la situación en París. Los distritos 10 y 11 de la capital fueron blanco de ataques, tiroteos indiscriminados en terrazas de cafés y restaurantes, como en Le Petit Cambodge y Le Carillon, en la calle Alibert. En ese momento veo un vehículo con un tipo encapuchado de negro que disparaba así. La misma escena se repitió unos minutos más tarde en el bar La Bandière y luego en la Belle Équipe. Decenas de clientes y transeúntes fueron arrollados, pero la operación más grave aún no había comenzado. A las 9:49, mientras 1.500 personas asistían a un concierto de rock en la sala Bataclan, 3 asaltantes irrumpieron y abrieron fuego. Un periodista del diario Le Monde, vecino del lugar, grabó esta escena surrealista. Algunos espectadores intentaron huir por una puerta trasera, otros se colgaron de las ventanas. En el interior, muchos se escondieron en habitaciones pequeñas. Luego, 2 policías de la Brigada Anticriminalidad, los primeros en llegar al lugar, entraron y abatieron a uno de los terroristas en la planta baja. Recibieron disparos de los otros 2, atrincherados en la planta superior con rehenes. Los policías de la Brigada de Búsqueda e Intervención y el RAID tomaron el relevo. Una vez asegurada la planta baja, los sobrevivientes salieron, con el rostro aturdido, a veces ensangrentados, en estado de shock. Lo vi disparar contra la multitud, lo vi disparar contra personas que estaban en el suelo, y eso no es algo que uno quiera ver en la vida. Estábamos apilados los unos sobre los otros, acurrucados, escuchando los disparos de las Kalashnikov, como si estuvieran torturando a la gente. La gente sufría porque les estaban disparando. Era una carnicería, una masacre, había muertos por todas partes. El reloj avanza. Cerca de la medianoche, el presidente François Hollande, serio y visiblemente emocionado, se dirigió a su pueblo. Mes chers compatriotes,
Queridos compatriotas, en estos momentos en que me dirijo a ustedes, se están produciendo atentados terroristas de una magnitud sin precedentes en el área metropolitana de París. Hay varias decenas de muertos, muchos heridos. Es una atrocidad. Poco antes de las 12:30, separados de los rehenes y los terroristas por una puerta, y tras intentar negociar durante mucho tiempo, los policías de la Brigada de Búsqueda e Intervención lanzaron un asalto. Hacia las 12:18 nos dimos cuenta de que había que darse prisa porque se estaban poniendo muy nerviosos, amenazaban con detonar las bombas, así que pasamos al ataque. El primer equipo abrió la puerta y nos encontramos frente a una veintena de rehenes aterrorizados, con los 2 terroristas detrás que abrieron fuego inmediatamente. En un momento dado el escudo cayó hacia adelante, ya que llegábamos a una especie de escalera. Los 2 primeros del equipo vieron una sombra a la que dispararon y casi simultáneamente se produjo una explosión. Los 2 terroristas habían muerto. Eran las 12:21 de la noche, la operación había terminado, fue el final de 3 horas sangrientas. París y Francia nunca habían sido atacadas de esta manera. En Estados Unidos, los trabajadores federales volvieron a sus puestos después de que se levantara el cierre de gobierno. En 43 días, algunos buscaron otras formas de subsistencia. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Luego del fin del shutdown, los trabajadores retoman su normalidad. Los empleados estatales regresaron a la oficina este jueves. En estos 43 días, donde los salarios estuvieron congelados, algunos oficinistas debieron recurrir a alternativas para ganarse la vida, como fue el caso de Isaac Stein, trabajador federal del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, quien montó un carrito de perros calientes. Tengo muchísimas ganas de volver al trabajo cuanto antes. Muchos empleados federales se han acercado a mi puesto. Mis compañeros del IRS y del Tesoro, que son geniales, vinieron en un grupo numeroso y también gente de otro edificio del IRS que vino a mostrarme su apoyo. Todos se han portado de maravilla conmigo. El retorno laboral también arrojó escenas como este empleado federal retirado en Atlanta, quien fue al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para expresarle su apoyo a los trabajadores. Es estupendo que puedan volver, es estupendo que vayan a recibir el salario atrasado, pero se interrumpe el trabajo. Hay cosas que no se podrán hacer porque el trabajo se interrumpió y creo que hay mucha gente que no considera importante el trabajo del gobierno. Simplemente no se dan cuenta de todo lo que sucede ni del impacto que puede tener. Ahora, con el retorno del funcionamiento gubernamental, la expectativa está puesta en que se puedan normalizar a contrarreloj asuntos como los servicios esenciales para el transporte aéreo o la ayuda alimentaria para millones de familias en una época de alto consumo por el Día de Acción de Gracias y la temporada navideña. Y Colombia conmemora el aniversario de la tragedia de Armero luego de 40 años de la avalancha que sepultó un pueblo entero, dejando 25.000 fallecidos. Las víctimas persisten y reclaman que el Estado colombiano asuma responsabilidad. 40 años de la desaparición de un pueblo. Era el 13 de noviembre de 1985. Colombia aún no asimilaba la toma del Palacio de Justicia una semana antes, cuando una erupción en el volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha de tierra, sepultando el pueblo de Armero bajo el lodo. El resultado, alrededor de 25.000 muertos, casi el 70% de la población de esta localidad ubicada en el centro del país sudamericano. La mayor tragedia natural desde que se tienen registros en Colombia. No hay dolor como nuestro dolor. Ha desaparecido una ciudad. Han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro, hombres, mujeres y niños. Tras 40 años de la luz, decenas de víctimas continúan buscando a sus hijos, sobrinos y nietos. Existen decenas de denuncias de niños que salieron con vida de Armero y jamás fueron devueltos a sus familiares. Las pruebas indican que algunos de los menores de edad fueron dados en adopción a parejas extranjeras. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos, que un padre o una madre jamás dejará de buscar a un menor, y menos sabiendo que su menor lo identificaron en un programa vivo de televisión de la época o que hay pruebas. Además, los damnificados continúan clamando por justicia. Decenas de reportes de la época señalan que varios expertos pidieron a las autoridades nacionales y locales tomar medidas preventivas para evitar el siniestro. Sin embargo, hasta el momento el Estado colombiano no ha reconocido ser culpable de lo ocurrido en Armero. Sigue en France 24.